alerta spoiler, tenemos con un informe, Lía, sobre la situación de las mujeres en los barrios de emergencia. Sí, Pato, ayer estuvimos hablando con Sandra de Guernica, que ella es parte de las organizaciones solidarias con la toma que se está haciendo en ese predio. Entonces quería traerles un poco más en detalle distintos números, estadísticas y también la situación en la que viven particularmente las mujeres, tanto en barrios vulnerables, en villas, en asentamientos, porque, como decíamos ayer, las tomas vienen creciendo. Es así que tomé el RENAVAP, que es el estudio que hicieron del Registro Nacional de Barrios Populares. Este registro es parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que fue impulsado y realizado, ¿no?, por organizaciones sociales entre agosto del 2016 hasta el 2019, de manera presencial en todo el país, y que publicaron un informe de este censo antes de la pandemia, ¿no? Ahí es donde reflejan que a lo largo de todo el país son más de 4.400 los barrios carenciados, que esto significa que son alrededor de 4 millones de personas en las que viven en esta situación. Son 1.800 de esos 4.400 que están en la provincia de Buenos Aires y son más de 900 en lo que significa el AMBA. Y como decíamos ayer, en lo que va de la cuarentena o de decretarse la pandemia en el país, son 800 tomas nuevas que se fueron ejecutando. Que sean barrios populares de emergencia significa que no tienen cubiertas necesidades mínimas, digamos. Claro, las características son esas, o que no acceden a alguno de los servicios como ser agua, cloaca, luz, gas, pero también que están cerca o de algún basural, que tiene un hacinamiento crítico o también que tiene un saneamiento crítico. Claro. Estas son las determinaciones que habla. Y habla también de que son más de 8 familias. Esas son las características que determinan, y que tienen algún tipo de relación irregular, ¿no?, de propiedad. Esto a la vez, hay un informe hecho por el Observatorio de Género y Políticas Públicas con una mirada de género que toma el informe del Registro Nacional de Barrios Populares y hace un corte por género y lo publican en abril de este año, o sea, es pre-pandemia, pero tomando esto entre comillas, ¿no?, que es antes de la pandemia, pero sin embargo da unas características muy importantes que es necesario que nos detengamos en esa situación. Porque incluso ayer en Guernica todo se veía que hay muchas madres solteras también. Muchísimas mujeres. Pero vamos en general a contar que el 99% de estos barrios no accede a la red formal de gas. El 98% a la red formal de cloaca tampoco accede. El 89% no accede a la red formal de agua corriente y el 64% no accede a la red formal de electricidad. Esto es por lo que vos decías, o sea, no tienen una relación formal con servicios básicos mínimos para vivir. Y como decías vos, para hacer este análisis y este corte por género, el observatorio a la vez compara lo del Registro Nacional de Barrios Populares y también con la encuesta permanente de hogares que informa el INDEC, que es el que toma a lo largo también de todo el país, aunque no en el grado de detalle, pero es para ver también la diferencia de, por ejemplo, la situación en lo que sería el trabajo, las tasas en el trabajo que se informan en los barrios vulnerables y los que se informan en general en el país. Esto, por ejemplo, si tomamos todo lo que tiene que ver con las tasas de actividad, la tasa de empleo, la de desocupación y la del trabajo informal, por ejemplo, y solo para tomar algunos de los números, ahí estamos poniendo algunas de las placas que se informan en el Observatorio de Géneros. Por ejemplo, la tasa de desocupación general de las mujeres, según la encuesta permanente de hogares que informa el INDEC, se ubica en el 11%, sin embargo, para las mujeres en estos barrios asciende a más del doble, se ubica en un 20%. Lo cual, si pensamos cómo debe estar afectando la pandemia, debe ser todo peor porque son las que tenían trabajos más informales, como hablábamos, como era Milagros, la chica que ayer salía el testimonio de Guernica. Es así, Pato. Por eso estos números para darle más profundidad a este contexto. O incluso entre esos números,
las mujeres asalariadas en blanco en general, por ejemplo, según la encuesta permanente de hogares, en ese mismo momento, ¿no? Se comparan en dos momentos iguales de tiempo, Claro. del Registro Nacional de Barrios Populares y la EPH. En ese momento ese porcentaje era del 23%, pero para las mujeres que viven en barrios vulnerables, asentamientos, desciende a tan solo el 10%, o sea, menos de la mitad. Solo 3 de cada 10 mujeres de estos barrios declaró tener un trabajo con ingreso. Y en 6 de cada 10 viviendas de estos asentamientos, una mujer es responsable del hogar. Teniendo en cuenta que el Registro Nacional de Barrios Populares toma también otro tipo de consideración, que es la que lleva adelante las tareas fundamentales para el sostenimiento de ese hogar. 6 de cada 10 hogares es sostenido por una mujer. Ayer lo que me llamaba la atención, no sé si vos lo viste, te pasó igual, es, bueno, ayer y estos días con la toma de Guernica es ver a la intendenta Cantero o a la referente en seguridad de Massa, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, se me fue, hablando de que había que reprimirlos, que eran ilegales, que había que sacarlos. Ahí la sororidad que se vende para la televisión termina rapidito. Ahí voy a eso. Si estuviese Tom acá sentado te diría, no me spoilees. Pero sí, ahora vamos a las responsabilidades estatales. Solo para agregarte entre estas estadísticas, además de que 6 de cada 10 viviendas tiene como responsable una mujer, en estos barrios, Sandra ayer contaba que son familias muy numerosas, ¿no? Pero sin embargo, casi el 9% de esos hogares son monoparentales, o sea que está a la cabeza de un padre o de una madre. Pero de ese casi 10%, en ese caso, cuando son monoparentales, casi el 100% está adelante una mujer. Bueno, como te decía, esto es un trabajo que fue hecho del Observatorio de Género y Políticas Públicas, porque lo que intenta este informe, que está a cargo de la directora, es Victoria Freire, que fue publicado en abril del 2020, la idea y saca como conclusión recomendaciones para implementar políticas públicas. Pero vamos al grano entonces, ¿qué hacemos con esta realidad que la vimos, que nosotros desde la Izquierda Diario Multimedia estamos en los lugares, le damos voz a Milagros, a Sandra y a un montón de mujeres en esa situación? Sin embargo, del lado del Estado tenemos a muchas funcionarias, partiendo de la intendenta donde está el predio tomado en Guernica, que es Bianca Cantero, por ejemplo, que es del Frente de Todos, aunque no por ser del Frente de Todos, hay que decir que tiene una gran avidez para pasar por fuerzas políticas, porque en el 2007 fue en las elecciones de Narváez en el PRO, de ahí se pasó al masismo y hoy no es intendenta por el Frente de Todos. Una intendenta, sí. Sí. Sin embargo, no brinda ninguna solución para estas mujeres de la toma y por el contrario es la que, como vos bien decías, las acusa de delincuentes y pide su desalojo. Por otro lado, tendría que dar una respuesta también la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Sin embargo, también en estos días se remitió a decir que tomar tierras es delito. De igual modo, también se remitió de esta manera la ministra de Seguridad, Sabrina Federic, que dijo es un delito, aunque también luego lo matizó planteando que es una presión en los territorios porque hay un déficit habitacional enorme y también hay un montón de tierras ociosas. O también debería responder a esta realidad la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que, como bien dijimos acá muchas veces, es la que implementó el ingreso familiar de emergencia, que son 5.000 pesos por mes y para toda una familia y que tampoco llegó a todas las familias. Y por otro lado, tenemos una responsable de la distribución del agua, en lo que respecta al AMBA por lo menos, que es Malena Galmarini, ¿no? Y hay más, intendentas, gobernadoras, ministras, ¿no? Por ejemplo, está la ministra de Migraciones, que tampoco pudo dar respuesta a las mujeres migrantes, donde, bueno, la mayoría son trabajadoras de casas particulares. Esto es para hablar de mujeres dentro del Estado, pero, bueno, le cabe a todo el Estado, pero como vos bien decías, la sororidad no es algo que prima en funcionarias del Estado. Mientras tanto, sí, en estos barrios,
lo vimos tanto acá en la Villa 31 como en Las Tomas, las mujeres de los barrios y asentamientos son las que están a la cabeza de la organización, la solidaridad, más aún siendo, ¿no?, estando en situaciones de crisis, siendo precarizadas, informales, sin trabajo, en situación de calle o en situación de violencia, pero son las que montan los barrios, las que montan las casas, los comedores, los postes de luz, los jardines. Estamos hablando, Pato, de un problema estructural de larga data, con una pandemia que empeoró estas diferencias y se necesitan respuestas urgentes, sin ir más lejos, responder con la cantidad de viviendas ociosas que hay en el país. Entonces, de esto se trata, de discutir prioridades. Prioridades es la discusión que se va a profundizar seguramente en las próximas semanas, también con la crisis económica y social que estamos viviendo. Una visión, los barrios populares y las mujeres acá en Alerta Spoiler, 10:16 de la mañana, ya volvemos.